¿Cuál fue la experiencia que empezó como motivadora de todo este pensamiento? Aquella frase del Evangelio que Jesús pronuncia como esa clave en la cual le pide al Padre la realización de todo aquello por lo cual había venido a la tierra. Padre, que todos sean uno. No nos dijo que todos pensemos igual. No nos dijo que a todos nos gusten las mismas cosas. Nos dijo que seamos uno. Y en este sentido creo yo que hay un desafío y una novedad que se impone como un replanteo a todo el significado de nuestra cultura contemporánea. Noam Chomsky dice que el primer hecho de violencia es considerar al otro como un interlocutor no válido. Este compartimentarnos en sectores, escudándonos en cualquier razón ética, sociológica o religiosa, no hace otra cosa que instalar en nuestra lógica, en nuestra cultura y por lo tanto en nuestra práctica de vida algo muy distante de la unidad. Lo que la experiencia del Evangelio, me parece, nos ofrece a todos nosotros y también al pensamiento de lo cual quisiera hablar, es precisamente poder entender la unidad como un paradigma, es decir, como una clave de interpretación que pueda liberarnos de la experiencia de tener que elegir un lugar que necesariamente excluya o ponga a alguien o algo enfrentado como imposible. Esta trampa en la que tal vez caímos entre ser y no ser, o me permito todavía, y no ser. Nuestros jóvenes, y perdonen, yo me muevo en el mundo juvenil y por lo tanto a lo mejor se me escapa alguno de esas frases, los chicos nos dicen, no existís. Cuando ellos nos dicen esto, nos dicen, no me entendiste, no puedo encontrarte. Y muchas veces porque hemos determinado con nuestro juicio, con nuestra actitud, con nuestra afirmación, una condición para su propia existencia. Sí. Sí. Perdón, porque es algo que no se dice, nosotros decimos. Karl Jaspers dice que nos encontramos en una situación de abismo, en un momento en que la humanidad tiene que tomar una decisión. Es necesario pensar si no están agotadas las categorías con las que tratamos de pensar un mundo en el cual se hace imposible la existencia de la humanidad como un todo. Y la respuesta que él dice es necesario crear un nuevo tiempo y una nueva condición de existencia, en la cual la unidad de la humanidad pueda ser el sentido de nuestras instituciones, el sentido de nuestro pensar. En la misma experiencia del movimiento de los focolares, y ahora la haré un poquito relacionada también a la política, que es uno de los universos donde tuve la alegría de poder participar y tengo la alegría de poder participar también desde mi experiencia de fe. La categoría fraternidad es una categoría profundamente cristiana, pero me permito decirlo que felizmente, igual que muchas otras, ha sido tomada por el mundo de la cultura. En la declaración de la Revolución Francesa, los tres grandes ideales que dieron lugar a la conformación del mundo contemporáneo, entendido como un mundo en el cual la política podía autoabastecerse o gestarse. Esta última parte, ¿me podrías explicar otra vez esto? Los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad,
han sido ideales que todos nosotros podemos reconocer con base en nuestro pensamiento cristiano. Y que también podemos reconocer han sido y han dado origen a la posibilidad de constituir un mundo en el cual se establecieran derechos y posibilidades para la gestión de la sociedad por la sociedad misma. Sin embargo, si nosotros miramos la historia de la humanidad, la libertad ha llevado adelante grandes conquistas para la humanidad. Los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos, la libertad de conciencia. Pero también en nombre de la libertad, hoy nos permitimos la riqueza escandalosa ante la pobreza inhumana. Hoy también en nombre de la libertad nos permitimos la decisión del uso de los bienes de todos en nombre de una propiedad que hemos determinado privada, excluyendo a muchos de su utilización. ¿Por qué esto ha sucedido así? Y del mismo modo con la igualdad. Ciertamente, la palabra igualdad era impensable en el mundo antiguo. Verdaderamente la igualdad ha sido una palabra que, naciendo del Evangelio, ha coagulado grandes intereses y grandes valores de la humanidad. Pero en nombre de la igualdad, ¿cuántas veces se aniquila la capacidad de creación, la autodeterminación, la responsabilidad personal? ¿Cuántas veces se han escondido detrás de esa palabra los totalitarismos? Creo que Jesús nos dice, creo que el pensamiento contemporáneo nos propone repensar nuestra cultura desde esa tercera palabra, que es la fraternidad. Y esta fraternidad que Jesús pronuncia cuando nos enseña el Padre Nuestro, que Jesús explica como una vocación de origen, pero que también nos afirma como una meta, no simplemente como un origen. Y en el tránsito entre aquel origen y aquella meta, la conciencia que todos tenemos del conflicto como el espacio del tránsito entre nosotros. ¿Cómo pensar nuestra vida, el conflicto, como decía Alejandro, el desinterés y la dureza de las instituciones, la dificultad entre lo público y lo privado? Yo creo que puede ser la fraternidad un paradigma que nos ayude a revisar nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir la política, y en esto podría contarles muchas experiencias de cómo redescubrir en políticos y en jóvenes la vocación política cuando de verdad soñamos una sociedad para todos, pero también una nueva economía, donde la riqueza no sea razón de algunos y único motivo de nuestra accionar, sino un objetivo a distribuir, un objetivo a gozar con otros. Una educación donde descubrimos que enseñar y aprender tienen la misma dignidad y nos ponen en condiciones, como me decía hoy un alumno cuando le conté que venía para acá, yo voy con vos, me decía. Y este yo voy con vos era decir, esto que estás haciendo me interesa. Y yo me siento muy feliz que él esté aquí, en su intención. Que también el diálogo interreligioso forme parte de ese universo joven en el cual está eligiendo. En este sentido, quisiera decirles, entonces, creo que existen algunas palabras en nuestra experiencia de fe que tienen mucho que decir a nuestro pensamiento cultural, a nuestro modo de pensar y razonar nuestra vida cotidiana, que eso es la cultura.
los estilos de relación en los cuales nos movemos, que hemos visto y que vemos permanentemente atrapados en lógicas dicotómicas, en lógicas fragmentarias. Y me parece que la palabra que podría ayudarnos precisamente desde lo que desata el paradigma de la fraternidad es la noción de prójimo, que creo que también muchas veces la hemos sometido a nuestra lógica diárica. El prójimo como alguien que bajo nosotros tenemos que ayudar, y no el prójimo como la oportunidad de encontrarnos con él. Quisiera, para poder concluir, y algo que no había pensado, pero que el diálogo con Alejandro y escuchándolo el hermano David podría compartir. Durante algunos años, también en nuestra experiencia dentro del movimiento de los focolares, he compartido un espacio con personas que se decían carentes de fe y que nosotros llamamos de otras convicciones. Quisiera relatarles algo de lo inmensamente bello que he podido probar. A partir de esto que precisamente nos decía el hermano David, nos proponíamos hacer de nuestros encuentros un don recíproco, desde esta lógica de la fraternidad que nos permitía el encuentro como prójimos. Queríamos llegar, como les decía antes, despojados de nuestros prejuicios. Queríamos llegar más libres, pero también dispuestos a encontrarnos con un regalo para dar a los demás. Y con eso que nos traíamos de regalo, hacíamos meditación, permítanme decir esta palabra. A veces era con Jean-Paul Sartre, otras veces era con Mao Zedong, otras veces era el comandante Marcos, a veces era Chiara Lubich o Juan Pablo II. Era Chiara Lubich o Juan Pablo II. La experiencia que he podido constatar es aquello que Michel de Foucault, uno de los filósofos que ciertamente no podríamos decir defiende la fe, y menos la Iglesia, dice: es imposible al hombre vivir, y mucho menos hacer política, si no se nutre de espiritualidad. Es decir, de aquella razón por la cual descubre el valor de sí mismo en el otro y el valor de sí mismo como un don para otro, para romper con la cultura de la sospecha, con la cultura de la desconfianza que nos lacera y nos lastima. Nosotros, desde el pensamiento, pero también desde nuestra vida de fe, tenemos algo muy importante para ofrecer. Y es la experiencia comunitaria que nace de esta lógica del amor que Jesús nos ha regalado y que yo creo que puede revolucionar todo nuestro pensamiento, de un modo especial en nuestra región latinoamericana. Thank you very much, Cecilia. I'm thrilled with what you said, and particularly since you mentioned the slogan of the French Revolution. Bueno, con respecto a lo que dijiste, quiero referirme especialmente al eslogan de la Revolución Francesa.
I have, for a long time, I have. No me oyeron. Okay, perdón. Brother David dice que se quiere referir especialmente de lo que dijo Cecilia, al eslogan de la Revolución Francesa. For a long time I have felt that this slogan was really inspired by a deep Christian faith. Durante mucho tiempo pensé que este eslogan estaba inspirado en una profunda fe cristiana. Of course, what happened in the French Revolution was a disaster. Por supuesto, lo que pasó en la Revolución Francesa fue un desastre. But it was like adolescents having the right idea and messing everything up. Dice, pero fue como la adolescencia que tenía la idea correcta, pero que hacía un lío total. Because to say in my own words more or less what you said, para decir en mis palabras más o menos lo que tú has dicho, I understand liberty, entiendo la libertad, as in the first place freedom of fear. Ante todo como libertad del miedo, ser libre del miedo. Ultimately there is just one freedom, and that is the freedom from fear. En última instancia hay solo una libertad, y es el ser libre del miedo. And freedom from fear is peacemaking. Y el ser libre del miedo nos da paz, construye la paz. And egalité is based on respect. Y la igualdad se basa en el respeto. Because if we are all equal, we respect one another. Porque si somos todos iguales, nos respetamos unos a otros. And fraternity means sharing, because that is what brothers do. Y la fraternidad, la hermandad, quiere decir compartir, porque eso es lo que hacen los hermanos. And that is exactly what, as you said, what Jesus did. Y eso es exactamente, como dijimos, lo que hizo Jesús. He created a revolutionary community. Creó una comunidad revolucionaria. And the religious authorities and the political authorities of his time recognized that. Y las autoridades religiosas y las autoridades políticas de su tiempo lo reconocieron. He was executed as a revolutionary. Lo ejecutaron como revolucionario. But his revolution was so revolutionary. Pero su revolución fue tan revolucionaria That it revolutionized the notion of revolution. Que revolucionó la noción de revolución. When we think of revolution, we think of turning the power pyramid upside down. Cuando pensamos en revolución, pensamos en dar vuelta y poner del revés la pirámide de poder. And that changes very little. Y eso cambia muy poco. It just means that the ones who were formerly on the bottom are now on the top and doing the same thing. Eso solo significa que los que estaban en la parte más baja, en el fondo, ahora están arriba y están haciendo lo mismo. But Jesus in his community destroyed that power pyramid. Pero Jesús en su comunidad destruyó esa pirámide de poder. When he said, in the world, those who are on top rule it over the others, have power over the others. Cuando dijo que los que están arriba tienen poder o gobiernan sobre los otros. But with you it should be different. Pero con ustedes tiene que ser diferente. The highest of you should be the servant of all. El más alto de ustedes tiene que ser el siervo de los otros. And so he created this small community of peace, respect, and sharing. Así que creó una pequeña comunidad en donde reinaban la paz, el respeto y donde todo se compartía. And that is completely contrary to the world which we know. Y eso es totalmente opuesto al mundo que conocemos. And as I understand it, to civilization as we have known it from the beginning. Y si yo entiendo bien,
opuesto a la civilización como la hemos conocido desde un principio. And I would like to hear more from you about this point. Y quisiera oír más acerca de este punto de tu parte. But as I read history, civilization was from the beginning built on violence. Pero cuando leo la historia veo que la civilización desde un principio estuvo construida sobre la violencia, basada sobre la violencia, on power, basada en el poder and on greed. y en la avaricia. And it is this is what has now. This is why our time is so significant. Y esto en nuestra época se ha vuelto tan significativo, tan importante, Because many people see clearly porque mucha gente ve claramente that this civilization, after 6,000 years, que esta civilización, después de 6.000 años, has come to an end. ha llegado a su fin. It cannot go further in this way. No puede ir más allá de esta manera. Because violence, if we go a step further, is going to destroy us. Porque la violencia, si sigue avanzando, nos va a destruir. And greed, if we go one step further, is going to destroy us. Y la avaricia, si sigue avanzando, nos va a destruir también. So it seems to me that this is an incredibly opportune moment. Así que me parece a mí que este momento es una oportunidad increíble For the Christian message. para el mensaje cristiano. If we really understand what Jesus taught. Si realmente entendemos lo que nos enseñó Jesús. Because this is what people desire. Non-violence, respect and sharing. Porque esto es lo que la gente desea, la no violencia, el respeto y compartir. That could make a completely different world. Y eso podía hacer un mundo totalmente diferente. And I'm very encouraged by Pope Francis. Y me alienta mucho el hecho de que esté el Papa Francisco, Because he has clearly indicated porque ha indicado claramente that the institution has to be changed que debe cambiarse la institución and that we have to come back to a community of peace and sharing. y que debemos volver a una comunidad de paz y de compartir. Tenemos unos 10 minutos como para hacer algunas preguntas. Quien quiere, levanta la mano y habla fuerte. Sí, claro. Nos habló de la plegaria del silencio y de la plegaria del corazón y luego de la contemplación. ¿Nos podría decir algunas palabras más sobre eso? Me pregunta, ¿cuándo habló? En la charla en la que fuimos antes. Well, if you allow me, I think it fits into the topic. Bueno, si me permiten, yo creo que está relacionado con el tema. But I will make it very succinct. Y se lo voy a resumir mucho. We have in the Christian tradition 3 worlds of prayer. Tenemos en la tradición words. Worlds. Tenemos en la tradición cristiana 3 mundos distintos de oración. The first one
is prayer of silence. El primero es la oración de silencio. And through that we communicate with the Father. Y por medio de él nos comunicamos con el Padre. I'm going to use Christian language and Voy a usar solo el lenguaje cristiano to simplify. para simplificar las cosas. And it is the prayer of faith. Es la plegaria de la fe, la oración de la fe. Because it takes a great trust to let yourself down into that mystery of the silence from which everything comes. Porque se necesita mucha confianza para descender a ese misterio de lo que todo surge. And out of this silence comes the logos, the word. Y de ese silencio viene el logos, la palabra. And the second world of prayer is living by the word of God. Y el segundo mundo de la oración es el vivir según la palabra de Dios. And that is a loving listening to every word that comes from the mouth of God. Y eso consiste en escuchar amorosamente cada palabra que viene de la voz de Dios. Because everything and every animal and every person is a word of God. Porque cada cosa, cada persona, cada animal es una palabra de Dios. Through which God tells us, I love you. Por medio de la que Dios nos dice, te amo. And to respond to that is a life in hope. Y responder a eso es vivir, es llevar una vida de esperanza. Because hope is different from hopes. Porque la esperanza no es lo mismo que nuestras esperanzas comunes. Just as faith is different from beliefs. Así como la fe no tiene que ver con las creencias. And hope can be defined as openness for surprise. Y la esperanza puede definirse como estar abierto a la sorpresa. Openness for surprise that trusts. La apertura a la sorpresa que confía. That even if that which I consider worst comes about. Que aun si aquello que considero lo peor sucede, it will be the best. Va a ser lo mejor. In this sense, hope is built on faith. En este sentido, la esperanza se basa en la fe. And that prayer of hope or prayer of living by the word of God, y esa oración de la fe, de vivir según la palabra de Dios, relates us to the logos. Nos relaciona con el logos. And the third world of prayer, el tercer mundo de la oración, is called contemplation in action. Se llama contemplación en acción. And that consists in doing whatever we are doing in love. Y consiste en hacer lo que sea que estamos haciendo en el amor. Con amor. And through doing whatever we are doing in love, we communicate the experience from within the Holy Spirit. Y al hacer lo que sea que estamos haciendo con amor, experimentamos en nuestro interior el Espíritu Santo. Because it is the Holy Spirit that works in us and through us. Porque es el Espíritu Santo el que trabaja en nosotros y a través de nosotros. And love I defined as yes to belonging. Y el amor lo defino como el sí a pertenecer, el decir sí a pertenecer. You can check this out against all the different loves that we have. Pueden compararlo con todos los distintos tipos de amor que experimentamos. Anything from love of your spouse to love of your country to love of your dog. Todo, cualquier tipo de amor, amor a nuestros esposos, amor a la patria, amor a nuestros animales. What they have all in common is yes, we belong together. Y lo que tienen todos en común es decir sí. Pertenecemos juntos. And this yes is not said with the mouth, but is lived. Y este sí no se dice con la boca, sino que se vive. And this prayer of contemplation and action connects us with the Holy Spirit.
Y esta oración de la contemplación en acción nos conecta con el Espíritu Santo. So these three words of prayer connect us with the triune God. These three words of prayer connect us with God in triune. Sí. Y estos tres tipos de mundo nos conectan con el Dios triuno, trino. And now we come to the interreligious dialogue. Y ahora llegamos al diálogo interreligioso. Because we should not expect that one tradition can exhaust the relationship to God. Porque no debemos esperar que una tradición agote el tipo de relación que se puede tener con Dios. Our tradition, the Christian tradition, and also the Jewish tradition, and also the Muslim tradition, Nuestra tradición, también la tradición judía y la tradición musulmana, have all their focus on living by the word. tienen el foco puesto en vivir según la palabra. That is also why in our theology the logos is central. Es por eso que en nuestra teología el logos es central. And in Buddhism, the emphasis is equally on the silence. Y en el budismo el énfasis está igualmente puesto en el silencio. That doesn't mean that we don't have silence or that the Buddhists don't have word and understanding. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos silencio o que los budistas no tengan la palabra o la comprensión. But the emphasis in Buddhism is on the silence. Pero el énfasis en el budismo está puesto en el silencio. And in Hinduism, it is on understanding. Y en el hinduismo está puesto en la comprensión. One of the great Hindu teachers, Swami Venkateshananda, says, yoga is understanding. Uno de los grandes maestros hinduistas, Swami... Yoga? The name of the Swami? Oh, Venkateshananda. What does it say? Yoga is understanding. El yoga es la comprensión, el entendimiento. Understanding binds together the word and the silence. La comprensión, el entendimiento, une la palabra y el silencio. To understand is a process. Entender, comprender es un proceso. And a process by which we so deeply listen to the word. Un proceso por el que escuchamos tan profundamente la palabra that it leads us into the silence from which it comes. Que nos lleva al silencio del que proviene. And so in our prayer life we are completely immersed in the life of God. Así que en nuestra vida de oración estamos totalmente inmersos in God. Estamos totalmente inmersos en Dios. Because God is the giver and the gift and the thanksgiving. Porque Dios es el dador y es el don y es el proceso de dar gracias. And we receive ourselves from the Father y nos recibimos a nosotros mismos del Padre as gift, como un don, como un regalo in Christ, en Cristo or in the Logos, o en el Logos, and we give ourselves back in the spirit of thanksgiving, y nos damos nuevamente a nosotros mismos en el espíritu del dar gracias, and so we participate in this dance of the Trinity. Y así participamos en la danza de la Trinidad. And the great spiritual traditions y las grandes tradiciones espirituales also participate in this dance, también participan de esta danza, in which the word comes out of the silence, en el que la palabra sale del silencio and through understanding returns into the silence. Y por medio de la comprensión o el entendimiento regresa al silencio. And in this sense, the interreligious dialogue is very important today. Y en este sentido, el diálogo interreligioso es muy importante hoy en día. Also from this perspective, también desde esta perspectiva, because many people today, more and more people today, cannot live with a God who is separate from us. Porque cada vez más personas no pueden vivir
con un Dios que está separado de nosotros. And through this vision of the triune God, Y a través de esta visión del Dios triuno, we can at the same time see that we are one with God, podemos a la vez sentir que somos uno con Dios, exactly as St. Paul says. exactamente como lo dice San Pablo. In God we live En and Dios move and vivimos, have our being. movemos y existimos. But we also see that we can have a relationship to the Father Pero también vemos que podemos tener una relación con el Padre through the Holy Spirit. por medio del Espíritu Santo. And the early Christians understood this very well, Y los primeros cristianos entendían esto muy bien. and this expressed itself in a different form of the doxology. Y esto se expresaba en una forma diferente de la doxología. They did not say, glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. No decían gloria a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo, But they said, glory be to the Father through the Son in the Holy Spirit. sino decían gloria a Dios through the Son, por medio o a través del Hijo In en el Espíritu Santo. And if we pray this once in a while in this way, we will enter into that whole interreligious dialogue. Y si cada tanto oramos de esta manera, entramos en el diálogo interreligioso. Muy bien. Pues, le agradecemos entonces a todos los de la mesa, especialmente al hermano David, que está ya partiendo para Chile y después de regreso. Así que le agradecemos por esta visita a la Argentina. Estamos muy agradecidos, valga la redundancia del tema. Y bueno, les recordamos, está el libro que se acaba de traducir del hermano David, aquí para hacer, para que lo puedan llevar. Y también está un ejemplar sobre diversidad religiosa en la ciudad de Buenos Aires, que ha editado esta casa, un mapeo de la diversidad religiosa en la ciudad, que también está a disposición. Y como les decía, los que puedan colaborar con la mantención de este lugar, les agradecemos también. Muchas gracias a todos.